Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de las aplicaciones clínicas. ¿Es eso, Eli? El grupo 4 no ha terminado, profe. El grupo 4, ¿qué tenía hablando? Glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis. El rendimiento de APT y la relación del metabolismo de lípidos con carbohidratos. Ah, eso es cortitico. Dale, comencemos eso y... Bueno, profe, ya comparto. Profe, disculpe, Daniel, que no se le activa el audio, pero que está en la reunión. Ah, bueno. Daniel, ¿el apellido es? Tapia Suárez. Ya. No crea que tengo yo fiesta aquí, que vienen unos venezolanos por ahí tocando. ¿Se escucha? Sí. Tengo problemas con el internet, profesora. Bueno, yo voy a hablar sobre rendimiento de ATP. Voy a hacer un de todos los tres temas. Cuando nosotros hablamos de rendimiento de ATP, nos estamos refiriendo primero que todo a las moléculas energéticas de todo funcionamiento celular o cualquier proceso que sucede en los organismos, ya sea proceso de respiración o sea un proceso de óxido reducción o sea un proceso de cualquier síntesis de proteínas, etcétera. Siempre van a requerir energía y esta energía los organismos la procesan o la toman a través de una molécula que son las moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP son grupos biológicos. Es una estructura, es una estructura molecular que precisamente su organización permite que puedan interactuar en diferentes procesos bioquímicos. Profe, ¿sí me escuchan? Sí, yo sí escucho. Bien. Un poquito bajito, un poquito, pero bien. Lo que pasa es que estoy en un pueblo, me tocó venirme que para Ponedera. Entonces, estas moléculas de ATP son grupos biológicos y es una estructura molecular que precisamente su organización permiten que puedan interactuar en diferentes procesos bioquímicos. Entre estos procesos bioquímicos, por ejemplo, podemos hablar de la oxidación de la glucosa. Los seres vivos son expertos en convertir esta glucosa en energía. Cuando hay presencia de oxígeno, que todo proceso se da en presencia de oxígeno, se refiere a procesos catabólicos. El ácido pirúvico, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, sintetiza más el ATP y es donde se da la transferencia de electrones y protones a ciertas coenzimas. Estas coenzimas que reciben estos electrones y protones van a hacer que transfieren a su carga a una cadena transportadora de electrones, por lo cual estos electrones caen a niveles inferiores de energía, entonces se van fabricando mucho más ATP. Lógicamente, hay entre otras moléculas como los NAD y los FAT. Más adelante hablamos de eso. Estos electrones se reúnen con los protones y se combinan con oxígeno y forman las moléculas de agua. Otro proceso, que es el proceso de glucólisis. El glucólisis es el proceso mediante el cual, por ejemplo, la molécula de glucosa de 6 carbonos se divide o se rompen en dos moléculas. ¿Puedes pasar la imagen? Se dividen... no, todavía no.
Espérate, la glucólisis es el proceso mediante el cual, por ejemplo, se dividen en 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico. Glucólisis viene del rompimiento, todo lo que tenga lisis hablamos de rompimiento. La glucólisis, cuando hablamos de resultado y de rendimiento neto de las moléculas de ATP a partir de ADP, fosfatos inorgánicos y 2 moléculas de NAD a partir de NAD. Ese NAD son moléculas que se encargan y que hacen parte de los ciclos de la cadena de transportadores de electrones, que ayudan a sintetizar ATP, resumiendo con la secuencia de glucólisis. Es necesario que la energía de los enlaces fosfato de las Pregunto moléculas algo, porque para concretar, de glucosa a piruvato, ¿cuántos ATP se producen? Dos. ¿Ah? Miren la pregunta, de glucosa a piruvato, ¿cuántos ATP se producen? Ese es su tema. Está abierta para quien sepa. Caroline. 2 moléculas. ¿Cómo? 2 moléculas. No, se producen 4. Pero como ella prestó 2 al principio, le quedan 2 de ganancia, pero se producen 4. ¿Ya? Después de piruvato acetil-CoA. ¿Se ganó ATP o se ganó coenzima? Sí, porque esto es como mucha letra y no lo estamos aterrizando. De glucosa a piruvato, ¿gané NADH o FATH? NADH. ¿Cuántos? 2 moléculas por cada molécula de glucosa. Correcto. La niña que está hablando. Linda. Dígame, profe. Linda, de piruvato acetil-CoA, ¿hay producción de alguna coenzima? Es que como tú lo tienes, está bastante enredado. Sin embargo, lo miramos, mira. En la anterior. Linda. Linda. Dígame, profe. Yo lo que quiero es que tú entiendas lo que está haciendo. Mira, la glucólisis es un proceso en el cual la molécula de glucosa de 6 se parte en 2 piruvatos. Este proceso da como rendimiento neto 2 moléculas de ATP a partir de ADP y 2 moléculas de NADH. O sea, produce 4 ATP, pero como gasta 2, le quedan solo de ganancia 2, pero le quedan 2 NAD-ADH. El rendimiento viene siendo glucosa más 2 ATP más 4 ADP más 2 fósforo inorgánico más NAD. Eso da 2 ácidos pirúvicos más 2 ADP, 4 ATP
No, 2 NADH, 2 hidrógenos y 2 aguas. ¿Ya? Bueno. Eso es nada más en el citosol. ¿Qué pasa después? ¿No tienes un cuadrito donde haya eso más dinámico? Sí, ¿ves? No, profe, no. Sí, porque eso así es bastante, o sea, bastante engorroso eso. Yo les digo, de glucosa a piruvato se ganaron 4 ATP, se gastaron 2, le quedaron 2, pero quedó 2 NADH. De piruvato a acetil-CoA, como son 2 piruvatos, se formaron 2 NADH. Ya tengo la acetil-CoA, se unió con el oxalacetato, formó el ciclo de Krebs. Se produjo en el ciclo de Krebs 3 NADH, un FATH y un GTP. O sea que ahora sí puedo decir, cada NADH origina 3 ATP, cada FATH origina 2 ATP y un GTP produce un ATP. Entonces, en el ciclo de Krebs, bueno, ahí lo tiene. Ese es el cuadrito que yo te digo. Explica el cuadrito y ya. Profe, que ese cuadrito no lo sé explicar la verdad. Bueno, profe, entonces continúo yo. La relación del metabolismo de carbohidratos y lípidos. En este caso también Espérate, yo dije que si ella no lo sabía, que pusiera en la diapositiva que yo lo explico. La glucólisis, que va de glucosa a piruvato, produce 4 ATP, pero hasta 2 le quedan 2 ATP, pero produce 2 NAD y cada NAD genera 3 ATP, o sea que da 6 ATP. ¿Cuántos hay ahí? 6 ATP y los 2 ATP que le quedaron, 8 ATP. De ácido pirúvico a acetil-CoA se generan 2 NAD. Cada uno da 3 ATP, se generan 6 ATP. En el ciclo de Krebs hay 3 NAD, un FAT y un ATP. Pero el ciclo de Krebs se da 2 veces. ¿Por qué se da 2 veces el ciclo? ¿Me dice alguien para ver? Porque hay 2 piruvatos. Ahumada. Bien ahumada. Entonces, nada más en el ciclo de Krebs se dan 24. 18 y 2, 24, 24. Y 6 de piruvato acetil-CoA, 20, 24. Y 6, 30. Y 8, 38 ATP. Ahí está. Pero tiene uno que saber dónde se produjo NAD. Si no, no lo puedo explicar. Me va a costar trabajo. Bueno. El apellido de Linda. Rodríguez Zambrano. Profe, ¿Tú vas a exponer otra cosa, Linda? No, profe, este tema me toca a mí. Ah, ok. Bueno, continúe. profesora, Ok.
Una pregunta, yo le respondí lo de las moléculas NaH, yo fue Pitra, ¿usted se me tomó la nota? No tomé la nota porque yo hice la pregunta, ¿cuántas moléculas se producen? Y se producen 4. O sea, usted era la ATP y después preguntó que de piruvato de acetil-CoA, ¿cuántas moléculas de NaH se producen? Yo le dije que 2 moléculas. Y usted me dijo que estaba bien. Ah, sí. Esta sí fuiste tú. Pitre. Pitre Saucedo. Ok. Dale. Ok, a mí me tocó la relación del metabolismo de carbohidratos y lípidos. En este caso escogimos la coenzima A colesterol. También se llama como síntesis de NOD y se produce en el hígado. Esto comienza cuando 2 moléculas de acetil-CoA se van a convertir en acetoacetil-CoA, que es una tiolasa. Y una vez ya están formadas, el acetoacetil-coenzima A se va a unir a otra molécula de acetoacetil-CoA, como se ve en la imagen, para la síntesis del colesterol. Pero la enzima que produce esto es la hidroximetilglutaril coenzima A sintasa, porque esta es la que va a sintetizar la hidroximetilglutaril coenzima A y queda con 3 hidroximetilglutaril CoA, o sea, coenzima A. La hidroximetilglutaril coenzima A se va a convertir en un mevalonato y se va a utilizar NADPH y se queda NADP, que es la enzima más importante. Después de esta se produce la MG coenzima A, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, y esta es la más importante porque regula la síntesis del colesterol, que es la que la va a activar, y esta estimula la insulina y la inhibe en el glucagón. La estatina inhibe a la enzima para prevenir enfermedades cardiovasculares. Y estas estatinas son importantes porque inhiben la enzima, entonces disminuyen los niveles del colesterol total y particularmente el LDH menor a 100 miligramos y el colesterol menor de 200. Tania, pasa la otra, por favor. Bueno, después de esta se produce el mevalonato, que es la que va a pasar por varias series de reacciones y se va a convertir en farnesil pirofosfato, y este sirve para la síntesis de coenzima Q. Este interviene en la síntesis de coenzima Q en la cadena de transporte de electrones. En la mitocondria, una vez formada la farnesil pirofosfato, se convierte en escualeno. Bueno, es que no necesito todo para llegar a colesterol. Tú me estás diciendo que a partir del acetil-CoA puede formarse colesterol. Y es verdad, una acetil-CoA se une con otra acetil-CoA, forma acetoacetil-CoA y se une con otra acetil-CoA, forma el 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. Ya, y esa es la que puede ser inhibida por las estatinas para evitar la síntesis de mevalonato. Hasta ahí. Sí, porque esto para acá ya no es necesario. Bueno, hay otra relación. Cuéntame. Bueno, también escogimos está la de aspartato a pirimidinas. Ajá. Que es la que comienza con la glutamina más el CO2 y el ATP, y una molécula de ATP. Estas se van a convertir en carbamoil fosfato, y la enzima que hace reacción sobre esta es la carbamoil fosfato sintasa 2. Y este carbamoil fosfato es necesario para unir el carbamoil fosfato y sería el aspartato. Bueno, esta va a convertir un ácido orótico
Una vez ya está formado el ácido neurótico, se va a convertir en uridina monofosfato y la enzima uridina monofosfato sintasa es la que actúa sobre estas dos enzimas. Después sigue el ácido neurótico y esta enzima conforman dos enzimas que son orotato monofosfato de carboxilasa y la otra es la orotato fosforibosil transferasa. Y esta se va a convertir en uribina monofosfato, como se ve ahí en la... Monofosfato. Ajá. Ya una vez formada la uribina monofosfato, esta se convierte en una uribinadis fosfato y esta es convertida en un desoxiuribina difosfato, la enzima que es convertida en un ribonucleótido, reductasa. Después de esta es importante porque hay un fármaco que la va a inhibir y es hidroxiurea. La desoxiurubina, que es la que se ve en las flechitas, difosfato se va a convertir en desoxiuribina monofosfato y esta se convierte en desoxitiminilato monofosfato y es la enzima que produce la timinidato sintasa. Esta enzima se necesita del cofactor tetrahidrofolato y una vez se actúa, se convierte en dihidrofolato. Tetrahidrofolato. Sí, después de esta se actúa y se convierte en dihidrofolato. Bueno, esto se tiene que reducir a tetrahidrofolato para poder ayudar a la coenzima y lo hace por medio de la hidrofolato reductasa. Bueno, después de estas reacciones viene el 5-fluoracilo, que es el que inhibe a la timidalato sintasa y se utiliza para las enfermedades como el cáncer. Y la hidrilalato fosforeductasa, que es la que inhibe dos medicamentos que son el metotrexato y el trimethoprim, que fue aprobado para la anemia falciforme. Listo, profe. Ok, podríamos decir también que de citrato podemos también producir colesterol, que de succinil-CoA podemos producir la síntesis del grupo hemo, que del gliceraldehído trifosfato podemos formar glicerol y si formo glicerol, formo triglicéridos. Son varios los puntos. Yo a ellos les dije, creo que les dije, cojan uno o dos. ¿Ya? Está Sí, bien. nos dio varios puntos y nos dijo que cogiéramos uno o dos, que los que fueran. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciéndole a los compañeros, hay otros puntos. Yo le dije a ellos que cogieran uno o dos. Sí, no está bien, está bien. La última que habló es Díaz Reyes. Ok. Bueno, entonces ahora sí comencemos con las aplicaciones clínicas. Profe, ¿me confirma si se ven las diapositivas? Sí. Bueno, mi grupo está conformado, pues, espere, profe, un momentico, déjeme.
Ya, profe, disculpe que estaba música encendida. Ok. Bueno, mi grupo le hablaremos hoy sobre las aplicaciones clínicas. Está conformado pues por las personas que, como ven, es un grupo un poco grande. Entonces acá están los nombres de las integrantes. Mi nombre es Ailín Espinosa y les empezaré a hablar sobre la hipoglicemia y la hipoglicemia en niños prematuros. Para primero definir qué es, empezaré explicándoles o diciéndoles cómo se procesa normalmente el azúcar en la sangre. Al comer, el organismo transforma los carbohidratos de los alimentos, como el pan, el arroz, las pastas, en varias moléculas de azúcar, incluidas la glucosa. Como ya sabemos, la glucosa es la principal fuente de energía de nuestro organismo, pero no puede ingresar a las células de la mayoría de los tejidos sin ayuda de la insulina, que es una hormona que secreta el páncreas. Cuando los niveles de glucosa aumentan, ciertas células del páncreas liberan insulina. Estas permiten que la glucosa ingrese a las células y proporcione el combustible que necesitan para poder funcionar correctamente. Toda la glucosa adicional se almacena en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno para luego más tarde ser utilizada. Si, por ejemplo, una persona no ha comido durante varias horas, el nivel de azúcar en su sangre va a estar bajo. Y una hormona que se encuentra en el páncreas llamada glucagón le avisa o le informa al hígado que debe descomponer el glucógeno para que sea liberado en forma de glucosa y vuelva al torrente sanguíneo, para así, mantener el nivel normal del azúcar en la sangre, para mantenerlo en un nivel normal hasta que se vuelva a comer. Además del hígado, que transforma glucógeno en glucosa, el organismo también puede producirlo. Por ejemplo, en los riñones también se produce glucosa. Ahora sí, definiré que la hipoglicemia es una afección provocada por un nivel muy bajo de azúcar en la sangre, la cual, como ya dije, es la fuente principal de energía. La hipoglicemia suele ser asociada con el tratamiento de diabetes. Sin embargo, existen otras afecciones que pueden ocasionar hipoglicemia en personas sin diabetes. Si los niveles de azúcar bajan demasiado, se puede presentar un ritmo cardíaco acelerado, fatiga, piel pálida, temblores, sudoración, mareos, dolores de cabeza, sensación de hormigueo alrededor de la boca y llanto durante el sueño. Y aún así, si la hipoglicemia empeora cada vez más, los signos, ya empiezan a ser como más fuertes y más complicados, dentro de los cuales se incluye desorientación o incapacidad de las personas de realizar tareas de rutina, o pueden presentar visión borrosa, convulsiones y hasta pérdida del conocimiento. Profe, ¿sí ve las diapositivas bien? Que me están diciendo que sí las amplío. Profe. Dime, mija. No, era que me estaban diciendo que ampliara las diapositivas. Entonces, ajá, ya las amplié. Bueno, una de las causas principales de la hipoglicemia es por la falta de ingesta de carbohidratos en los alimentos, el exceso de insulina, la mala absorción de estos alimentos, o puede que una persona tenga antecedentes de una enfermedad hepática, disminución de la gluconeogénesis o déficit de la glucosa 6-fosfatasa. Los dejaré con mi compañera Laura. Bueno, mi nombre es Laura Muñoz y les voy a hablar sobre la hipoglucemia neonatal. Con hipoglucemia neonatal nos referimos al bajo nivel de azúcar, es decir, la glucosa, en la sangre en los primeros días después del nacimiento. Como dijo anteriormente mi compañera,
La glucosa es la fuente principal de combustible para el cerebro y el cuerpo. Los bebés con hipoglucemia neonatal tienden a experimentar una caída peligrosa en su nivel de glucosa en los primeros días después del nacimiento. Los bebés necesitan la glucosa para obtener energía y la mayor parte de la glucosa es utilizada por el cerebro. Antes del nacimiento, el bebé obtiene la glucosa de la madre a través de la placenta. Después del nacimiento, el bebé obtiene la glucosa de la leche materna o de la fórmula que consumen. La glucosa también se produce en el hígado del bebé. La hipoglucemia neonatal no tratada puede tener graves consecuencias porque el desarrollo del tejido cerebral de un bebé depende de un suministro constante de glucosa como su principal fuente de energía. Cuando las células del cerebro reciben glucosa insuficiente, comienzan a morir. Existen algunas afecciones médicas que hacen que los niveles bajos de azúcar en la sangre sean más probables en algunos bebés. Estos incluyen los bebés pequeños o macrosomáticos, es decir, los grandes, para la edad gestacional. También los bebés prematuros, los bebés nacidos de madres diabéticas, los bebés que tienen una infección grave o que necesitaron oxígeno inmediatamente después de nacer, los bebés que tuvieron poco crecimiento en el útero durante el embarazo, los bebés con niveles bajos de hormona tiroidea, que esto sería el hipotiroidismo, y los bebés que tienen ciertos trastornos genéticos. Bien con las causas. Bueno, algunas de las causas de esta afección serían la mala nutrición de la madre durante el embarazo, la generación de un exceso de insulina debido a que la madre tiene diabetes con un control deficiente, también los grupos sanguíneos incompatibles entre la madre y el bebé, que esto sería la enfermedad hemolítica severa del recién nacido, también la enfermedad cardíaca congénita y enfermedades hepáticas. También podemos encontrar otras causas como lo son el exceso de insulina en la sangre del bebé, ya que la insulina es una hormona que disminuye la cantidad de glucosa en la sangre y esta afección se denomina hipoglucemia hiperinsulinemática. Normalmente es persistente en la infancia. También podemos encontrar el almacenamiento limitado de glucógeno, que es la forma almacenada de glucosa. La disminución en el almacenamiento de glucógeno puede ocurrir como resultado de los niños prematuros o la restricción del crecimiento intrauterino. Y esto puede causar la hipoglucemia. También encontramos el mayor uso de la glucosa, que esto puede suceder como resultado de condiciones médicas como la hipertermia, que es la temperatura corporal alta por infección, también la policitemia, que es masa de glóbulos rojos anormalmente altas, que puede ser causada por privación de oxígeno, y por último la sepsis, que es una infección bacteriana en el torrente sanguíneo. Pasa, amigo. El pasa. Bueno, ahora vamos con los signos y síntomas. Los más predominantes es la piel de color azulado, que sería la cianosis, o la piel pálida. También encontramos problemas respiratorios como la respiración rápida y pausas en la respiración o un gruñido en el bebé. También la irritabilidad o apatía y los músculos flojos, que esto sería hipotonia. Encontramos también vómitos o mala alimentación, problemas para mantener el cuerpo caliente, llanto débil o agudo y temblores, debilidad, sudoración o convulsiones en el bebé. A ver, Laura. Antes de seguir, porque es que han hablado
prácticamente de qué es la hipoglicemia y cómo es la hipoglicemia neonatal y los signos y los síntomas y los signos y síntomas. Yo les dije que se enfocaran más que todo en los niños prematuros. Cuando el niño es prematuro, la cabeza del niño es más grande en proporción al cuerpo y las células del sistema nervioso son los que más consumen glucosa. Por tanto, entre comillas, por ser cabezones, se agotan los niveles de glucosa en la sangre. Otra cosa es que ellos son prematuros, como su nombre lo dice, no son nacidos a término. Y entonces el hígado está inmaduro y no puede almacenar mucho glucógeno. Entonces, los niveles de glucosa en sangre pueden estar bajos, pero es que no guarda casi glucógeno porque el hígado está inmaduro. Y otra cosa es que los niños tienen deficiencia de la fosfenol piruvato carboxicinasa, una enzima de la gluconeogénesis. O sea, ellos tienen hipoglicemia y no la pueden suplir con lípidos o con lactato o glicerol o con otras cosas porque tienen falta, deficiencia de esa enzima. Ahora sí continúe. Mi nombre es Valeria Pizarro y les voy a hablar sobre la intolerancia a la lactosa. Para adentrarnos al tema, primero debemos saber que la lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos. El cuerpo necesita una enzima llamada lactasa para digerir la lactosa. Entonces, la intolerancia a la lactosa es la incapacidad de digerir el azúcar lactosa de los lácteos debido a la carencia de la enzima lactasa, una enzima que se produce en el intestino delgado, lo que provoca diarrea y retortijones abdominales. Es decir, la intolerancia a la lactosa se presenta cuando el intestino delgado no produce suficiente cantidad de esta enzima. Existen tres tipos de intolerancia a la lactosa. Está la intolerancia a la lactosa primaria, que es cuando la producción de lactasa disminuye drásticamente, lo que hace que los productos lácteos resulten difíciles de digerir a la edad adulta. La intolerancia a la lactosa secundaria es cuando se produce, cuando el intestino disminuye la producción de lactasa después de una enfermedad, lesión o cirugía que afecte al órgano. Y la intolerancia a la lactosa congénita o del desarrollo, esta es posible pero poco frecuente que los bebés nazcan con esta intolerancia a causa de la ausencia total de actividad de la lactasa. Se transmite de generación en generación por un patrón llamado autosómico recesivo, lo que significa que tanto la madre como el padre deben transmitir la misma variante genética para que un niño padezca esta afección. Pasa, por favor. Causas de la intolerancia a la lactosa. Esta se origina cuando el intestino delgado, como ya lo habíamos dicho, no produce la cantidad suficiente de una enzima lactasa que le permita digerir el azúcar de la leche, lactosa. Entonces, la lactosa, el azúcar que predomina en la leche y otros productos lácteos, es descompuesta por la enzima lactasa, que producen las enzimas del revestimiento interno del intestino delgado. La lactasa divide a la lactosa, como se ve ahí en el cuadrecito. La lactasa divide la lactosa, un azúcar complejo, en sus dos componentes, en glucosa y galactosa. Luego, estos y pasan. La lactosa no puede digerirse ni absorber. ¿Cómo? En ausencia de la lactasa, la lactosa no puede
digerirse ni absorberse. Ajá. Entonces, la alta concentración de lactosa arrastra un líquido hacia el intestino delgado. Esta produce una diarrea acuosa. Ajá. La lactosa pasa posteriormente al intestino grueso, donde es fermentada por bacterias, produciendo gases que causan flatulencia, hinchazón y cólicos abdominales. Existen afecciones que pueden causar concentraciones bajas de lactasa en el intestino delgado y mala absorción de este. Espinosa, no te muevas. Ajá. Existen afecciones que pueden causar concentraciones bajas de lactasa en el intestino delgado y mala absorción de lactosa. Está la lactosa no persistente, que se da en las personas que tienen lactasa no persistente. El intestino delgado produce menos lactasa después de la infancia. Es posible que los síntomas de intolerancia a la lactosa no comiencen hasta más tarde en la infancia, en la adolescencia o en principios de la edad adulta. Están las lesiones del intestino delgado, que es cuando las infecciones, enfermedades u otras afecciones lesionan el intestino delgado, pueden hacer que éste produzca menos lactasa. Está el nacimiento prematuro. Es posible que en bebés prematuros el intestino delgado no produzca suficiente lactasa por un periodo corto después del nacimiento. El intestino delgado usualmente produce más lactasa a medida que el bebé va creciendo. Y está el déficit congénito de lactasa, que es una rara afección, pero el intestino delgado produce poca o cero cantidades de lactasa desde el nacimiento. Los genes causan la lactasa no persistente y el déficit congénito de la lactasa. Pasa, por favor. Signos y síntomas de la intolerancia a la lactosa. Los signos suelen comenzar entre 30 minutos y 2 horas después de haber comido o bebido alimentos que contienen lactosa. Los signos pueden ser frecuentes y son hinchazón o distensión abdominal, diarrea, gases, náuseas, dolor en el abdomen, gruñidos o ruidos estomacales y vómitos. Los signos de una persona pueden ser leves o graves según la cantidad de lactosa que haya consumido y la cantidad de lactosa que usualmente puede consumir sin tener síntomas. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, Lauren. Lauren. Sí. Ramos. Yo les voy a hablar sobre la intolerancia a la fructosa. No se escucha mucho, Lauren. Ahora sí. Sí, claro. Les voy a hablar sobre la intolerancia a la fructosa. Para entrar en contexto del tema debemos saber qué es la fructosa. La fructosa es un hidrato de carbono simple. Es un azúcar que se encuentra de forma natural en alimentos como frutas, verduras y miel. También encontramos la sacarosa, que son azúcares artificiales que se encuentran más que todo en los alimentos suministrados a los bebés. Esta está compuesta de fructosa y glucosa. ¿Qué es la intolerancia a la fructosa? La intolerancia a la fructosa es un trastorno por el cual la persona carece de una proteína necesaria para descomponer la fructosa en el organismo. Puedes pasar. Los síntomas. Hay síntomas digestivos y extradigestivos. Entre los digestivos hay molestias abdominales, que son dolores fuertes o lo que solemos llamar cólicos, eructos, flatulencias, diarreas, estreñimientos, náuseas y vómitos y periodos de diarrea con estreñimiento.
En los extradigestivos encontramos fiebre, sensación de frío, sequedad en la piel, llagas y úlceras en la lengua, alteraciones menstruales y debilidad en anexos cutáneos, que los anexos cutáneos son el pelo y las uñas. ¿Puedes pasar? Las causas. La intolerancia a la fructosa. Esta afección ocurre cuando el cuerpo carece de una enzima llamada aldolasa B. Esta es la encargada de convertir la fructosa en hidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. El metabolismo de la fructosa se da en el hígado y en el músculo. Entonces le voy a explicar lo que sucede con la fructosa. La fructosa, gracias a la enzima fructoquinasa, se convierte en fructosa 1,6 biofosfato. Esta utiliza energía ATP. Y esta es una enzima inestable. Se rompe en dos gracias a la aldolasa B y se convierte en hidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, cuando el organismo de una persona es deficiente en aldolasa B, no puede formar ni hidroxiacetona fosfato ni gliceraldehído 3-fosfato, sino que solamente acumula fructosa 1,6 biofosfato. Esta se conoce como una enfermedad autosómica recesiva, en la que los padres deben ser portadores y los niños a los que se le transmite este tipo de enfermedad padecen de hipoglucemia, ya que no producen gluconeogénesis ni glicogenólisis, que bien sabemos que es la destrucción de la glucosa en el hígado, y esta produce energía ATP. Entonces, si una persona carece de aldolasa e ingiere fructosa o sacarosa en su cuerpo, esta puede presentar cambios químicos muy peligrosos y no puede transformar la forma de azúcar, en este caso el glucógeno, en glucosa. Y en consecuencia a esto, el azúcar puede llegar a disminuir y se acumulan sustancias peligrosas en el organismo, afectando el hígado. Ya terminé. Ok, Laura. Bueno, Sí. profe, les voy a hablar sobre el índice glucémico. Y aquí dice acidosis láctica. Ese es mi tema. Donado, te toca ese tema a ti. Sí, para la acidosis láctica. Ah, ok, porque tienes a veces un poquito más la señal. ¿Me escucha bien? Más o menos, sí. Comienza. Ok, entonces, ok. Yo voy a hablar de la acidosis láctica. Pues vamos, que es el lactato. El lactato es un metabolito. Profe, tengo un poquito de dificultad para pronunciar ciertas palabras, que es un metabolito de la glucosa producido por los tejidos corporales en condiciones de suministro insuficiente de oxígeno. Es que el lactato es eliminado, como podemos observar aquí, por el hígado y por los riñones. Entonces pasamos
a la acidosis láctica. La acidosis láctica es una acidosis metabólica con una brecha aniótica elevada debido a un aumento del lactato en sangre. La acidosis se produce como resultado de una hiperproducción de lactato y una disminución del metabolismo del lactato. ¿Qué significa? Que se produce demasiado lactato y la posibilidad de ser eliminado o de ser transformado no va al mismo ritmo que opción. Entender, hay una saturación. Se conoce como la acumulación excesiva del lactato en condiciones anaerobias debido a que el cuerpo trata de transformar energía en aeróbicas. ¿En qué momento se puede llegar a una acidosis láctica? Ok, profe, se puede dar durante una sesión de ejercicio intensivo, exagerado también. Ejercicios. Se puede dar también. Ok. Continúo. Sí. Como ya dije anteriormente, de acidosis metabólica. No se te oye bien. ¿Me escucha, profe? Esa parte que preguntas, ¿me escucha, profe? Se oye bien cuando empieza a hablar. Bueno, okay, yo le voy a decir que la acidosis láctica, bueno, se presenta. La acidosis láctica es un tipo de acidosis metabólica. Se puede dar cuando hay una exageración de ejercicio. ¿Por qué? Porque el piruvato que está en el músculo, al no encontrar oxígeno, se convierte en lactato. Y el hígado debería coger ese piruvato que salió, ese lactato que salió de sangre, y volverlo a convertir en piruvato y producir glucosa. Si hay alguna deficiencia de la enzima de la gluconeogénesis, se dará la acidosis láctica. ¿Ya? Se dará la acidosis láctica. Bueno, con eso me quedo. Okay. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Esa es la mismo ciclo de Cori. Exacto. Ok. Bueno, profe, yo traje aquí el ciclo de Cori. A ver si usted me ayudaba a explicarlo un poquito. Bueno, aquí dice que en condiciones los hidrogenios llegan a formar agua, dejando el para su descarboxilación oxidativa, u otras reacciones. Lo que pasa es que el ciclo de Cori ya lo vimos. Y el ciclo de Cori dice que la glucosa, el hígado, manda la glucosa al músculo para que el músculo tenga glucosa y realice su contracción muscular y llegue hasta piruvato y hasta ciclo de Krebs. Pero si en el músculo hay poca oxigenación, el piruvato se convierte en lactato. Si sale a sangre y se establece en sangre, dará la acidosis láctica. Si no, el mismo hígado, la misma lactato deshidrogenasa convierte el lactato en piruvato y luego en glucosa y otra vez se la manda al músculo. ¿Por qué sucede eso? Porque el músculo no tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa, que sí la tiene el hígado. Entonces, cada vez que de piruvato pasa a glucosa 6-fosfato. Y el hígado le quita el fosfato y libera la glucosa y la manda otra vez para el músculo. Ese es el ciclo de Cori. Ok, profe,
Yo quiero decirle algo, no sé si usted Sí, me corrige si me equivoco. Entonces, sí. da esta acidosis láctica es cuando al momento de tú realizar ese tipo de ejercicios, luego te sientes como mareado, con ganas de vomitar, sientes vértigo. Sí, Es puede en ese tener todo momento, eso. ¿cierto? Esos son, Claro, también puede tener calambres. oh, ok, puedes pasar la diapositiva, por favor. Ok, aquí encontramos pues los valores que digamos que se alteran cuando esto cuando esto se presenta la elevación del pH, Elevación la del pH. ¿Cómo así? ¿me escucha? No, sí escuché, pero escuché mal. ¿Cómo vas a hablar de la Bueno, elevación del pH siempre si estás hablando de una acidosis láctica? ¿Y el pH cómo es estará? sí, sí, debe ser No oí bajo para que nada. Ah, bueno, bajo. Ok. sí. Porque siempre existe una producción de lactato en concentraciones constantes. Esto se da en unos niveles entre 0,5 a 2 moles por litro de sangre. La acidosis muscular y rompe el enlace ácido-base muscular, disminuyendo el rendimiento físico, que ya se decía ahorita anteriormente. Pasa la diapositiva, por favor. Ok. Acá mostramos que hay dos tipos principales de acidosis láctica. La acidosis tipo A, la cual es la forma más grave y aparece cuando su forma más grave aparece cuando se sintetiza una ácido en el tejido isquémico como subproducto de la generación anaeróbica de ATP durante el episodio de deficiencia de oxígeno. La hiperproducción del lactato se identifica típicamente en pacientes con hipoperfusión global hipoperfusión tisular global asociada con shock hipovolémico, cardíaco, séptico o séptico, y se agrava a medida que empieza a disminuir el metabolismo del lactato en el hígado, poco perfundido. También puede detectarse en caso de hipoxia primaria, genera una enfermedad pulmonar y asociaciones con la hemoglobinopatías. La acidosis tipo B presenta aparece en individuos con perfusión tisular global normal y por ende con producción normal de ATP y es menos ominosa. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos digamos que una ilustración más clara de los tipos de acidosis láctica, el A y el B. Se muestra más claramente. Pasa la diapositiva, por favor.
Pásala. Ah, ya. Esa no. Esa no. La presentación clínica no. No, no, no. Ok. Ya todo eso lo Aquí dijiste, o sea, están. tú trataste de tener bastante cosas que hablar y estar repitiendo. Eso también ya lo dijiste. La tienes pues por lo menos en una diapositiva. Las causas de la acidosis. Sí. Bueno, profe. Muchas gracias. Aquí vamos a hacer un par de 10 minutos, por favor. Son las y 13, seguimos a las y 23. Profe, disculpe, es que yo sí estaba, o sea, yo llegué hace rato, sino que como estaban ¿Tu exponiendo nombre? las niñas, González, es que no tenía luz. Ok. González. Bueno, profe, gracias. Bueno. Vamos Señor, a yo tomar también Iriarte. Iriarte. Profe, yo también Ortega, de los Reyes. Ortega. Ok. Listo. 10 minutos.
Bueno, índice glucémico está a cargo de Yo, profe Valentina Escalante. Valentina. Bueno, el índice glucémico es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar, es decir, la glucosa en la sangre. Únicamente los alimentos que contienen carbohidratos son aquellos que tienen índice glucémico. Alimentos tales como aceites, grasas y carnes no lo presentan. En general, los alimentos con un índice glucémico bajo aumentan lentamente la glucosa en el cuerpo y los alimentos con un índice glucémico alto pues incrementan rápidamente la glucosa en la sangre. Por lo tanto, pues si el paciente presenta diabetes, los alimentos con un índice glucémico alto pueden dificultar el control de la enfermedad. Por otro lado, no todos los carbohidratos pues trabajan de la misma manera en el cuerpo. Algunos provocan una subida rápida de azúcar en la sangre, mientras que otros pues trabajan lentamente, dejando el nivel de azúcar de la sangre pues un poco más uniforme. Como podemos ver ahí en la imagen que se encuentra al lado, existen 3 índices glucémicos. Está el alto, el bajo y el medio. El que está en rojo es el alto, que va de 100 a 70. Y estos se presentan en alimentos tales como mermeladas, el azúcar, la miel, los dulces, el maíz, los cereales azucarados, el fideo, el arroz, las hamburguesas, etc. El índice glucémico medio, que va de 69 a 50, que es el que está en la mitad, está presente en el café, en las frutas, tales como la uva, el kiwi, la pera. Y el índice glucémico bajo, que es el verde, está en alimentos que va de 49 a 0, está en alimentos tales como el pescado, las hojas verdes, el tomate, el queso y la lechuga. Debemos de tener en cuenta al planificar las comidas, elegir alimentos que tengan pues un índice glucémico bajo o a medio. Y cuando se consuma un alimento con un índice glucémico alto, habría que combinarlo con alimentos con índice glucémico bajo para así poder equilibrar los efectos en el nivel de la glucosa. El índice glucémico de un alimento cambia pues cuando lo combina pues con otros alimentos. Este se puede ver afectado por ciertos factores, como la madurez de una pieza de fruta. Entonces es cuando necesita pensar en que el índice glucémico de un alimento de elegir debe ser en opciones saludables. Este debería ser como una buena idea para mantener al momento de elegir las comidas. El tamaño de la porción importa para las calorías, al igual que los carbohidratos. Por lo tanto, necesitamos estar más atentos al tamaño de la porción y al número de carbohidratos en la comida, incluso si estos alimentos contienen índice glucémico bajo. Listo, profe. Ana Sofía. Cuéntame, Ana Sofía. Profe, me toca a mí, pero como tengo mi internet lento, yo soy Geraldine Díaz, todavía no ha pasado la diapositiva, entonces usted me dirá si sigo así, no importa. ¿Cuál diapositiva estás esperando para ver? Hola. ¿Qué diapositiva estás esperando, Geraldine? Ajá, estoy esperando que pase. O sea, está todo en índice glucémico. Ya la otra diapositiva se ve, o sea, la siguiente. Ah, pero tú tienes bien mal el internet porque ya aquí de hace rato tenemos glicosilación y productos de degradación avanzada. ¿Me escuchan? Sí, la diapositiva está puesta hace rato. No se me escucha.
que no se oye. Sí me escuchó lo que le dije. Sí, y también te profe. estoy diciendo, tú no me escuchas a mí. Tú no me escuchas. Ahora sí, ya la escuché. Que la diapositiva la cambiaron hace rato. No. Bueno, pero usted a mí sí me escucha, profe. Claro. Ay, qué vaina, vale. Sí te escucho. Bueno, que siga la otra persona después de Geraldine y dejemos a Geraldine para otro momento a ver de qué Sí manera. me escucha. Estamos en eso de hace rato, te escuchamos, pero nada más eso sí me escucha y ya. Bueno, la glicosilación. ¿Qué es la glicosilación? Es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra molécula. Esta molécula se denomina aceptor. La molécula aceptora puede ser de muchos tipos, por ejemplo, de naturaleza proteica o lipídica. Ajá. La glicosilación proteica o glucosilación es el proceso de adición de carbohidratos a una proteína. El destino de las proteínas a las que se le ha añadido una cadena de glúcidos o glicoproteínas es ser secretadas o formar parte de la superficie celular, aunque algunas proteínas nucleares y citosólicas glicosiladas. Los carbohidratos de las glicoproteínas tienen funciones relacionadas con el pegamento de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, en el destino de la B proteína, en los compartimientos intracelulares y en las interacciones de la célula con las vienen los tipos glicoproteínas. Sofía, Ana Sofía. Existen tres familias: el N glicoproteínas, el O de glicoproteínas y el C glicoproteínas. El N son los carbohidratos que se unen al grupo amino de la cadena lateral del aminoácido asparaniga. El O es el punto de la unión en el grupo hidroxilo de las cadenas laterales de los aminoácidos serina y treonina. El C es el punto de unión en el grupo carboxilo del aminoácido trifosfato. Los carbohidratos que se unen directamente a estos sitios son normalmente el N-acetilglucosanamina y el O-acetil. ¿Y el qué? Y el O-acetiglactosinamina. ¿Qué es para ti, con tus palabras, glucosilación y qué importancia tiene?
Mm, Pues Ajá. Ana Sofía. La glicosilación. Ajá. ¿Me vas a decir con tus palabras? Pues es la adición de los carbohidratos a una proteína. Ajá. ¿Para qué sirve eso o en qué perjudica eso? Pues la glicoproteína pues se une con el plegamiento de las proteínas en el retículo endoplasmático. Ajá. ¿Para qué estás estudiando tú eso? Bueno, entonces yo voy a participar. La glucosilación o glicosilación es la propiedad que tienen los carbohidratos de unirse a grupos aminos de proteína o incluso de ácidos nucleicos. Esto hace que se forme una reacción que a ustedes no les interesa mucho, que se llama una base de Schiff, y después se producen unos productos de Amadori, o sea, son productos químicos que reaccionan entre sí para después producir unos productos de degradación avanzada. ¿Esto qué es? Esto va a decir qué tanto tuvo los niveles altos de carbohidratos, de glucosa, ese paciente. Y eso va a hacer que de pronto, si se pega a un ácido nucleico, el diabético presente cáncer. Si se pega a ¿cómo se llama? Proteínas de la piel, presente envejecimiento prematuro. ¿Ya? Entonces, esa glicosilación es una propiedad que tienen los carbohidratos. Y de hecho, la glucosa que se pega a la hemoglobina, que la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo y tiene un promedio de 120 días, se llama hemoglobina glicada, es usada para el diagnóstico de diabetes. Porque la persona puede ir hoy a hacerse una glicemia en ayuna y estar normal, pero la hemoglobina glicosilada puede estar alta y te está diciendo prácticamente con un resultado alto que ese paciente está manejando niveles de glucosa alto 3 meses atrás, el promedio de vida de los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, quedémonos con eso. Algo que nos sirva. Seguimos. Seguimos, paramos. Seguimos. Sofía. Sofía, proceso. ¿Esto a quién le toca? A Sofía, profe.
Bueno, si quiere yo lo digo. Bueno, la glicación es una reacción natural de moléculas de glucosa, que son las azúcares, con colágeno y elastina de la piel. Es el principal factor que acelera el envejecimiento de la piel. Aquí, como se ve en la imagen, podemos observar una piel sana, saludable, elástica, y en la otra, que es cuando se produce la glicación, que produce elle, dañando la red de colágeno, envejecimiento, arrugas y flacidez. ¿Por qué se da esto? Esto se da principalmente por cuando consumimos muchas azúcares y no tenemos el control adecuado. Lo más recomendable es no agregarles tanto azúcar a las bebidas o no recalentar mucho las comidas. Cuando las comidas se ponen a una fuente demasiada de calor, se producen loselles, que son las que dañan el colágeno de la piel. Ok. La próxima diapositiva, por favor. Hola. La próxima diapositiva, por favor. Está puesta. Nada, no la veo, profe, lo siento. Tu compañera estará llorando, ¿no? Sí, se salió, profe. No la veo, Silvana, no la veo. No veo la otra diapositiva. Bueno, ya la vi, bueno. Ahora les voy a hablar sobre los síntomas de las causas y los síntomas de la glicosilación. Primero, las causas. Este síndrome de estos defectos congénitos de la glicosilación es un conjunto de enfermedades hereditarias a los procesos de glicosilación de moléculas que reclaman una mayor difusión en su conocimiento médico-científico. Ahora les voy a hablar sobre los signos y síntomas. Todas las células humanas construyen cadenas de azúcar unidas a proteínas llamadas glicoproteínas. El proceso de construcción llamado glicosilación es esencial para el funcionamiento normal de las proteínas y los lípidos en todo el cuerpo. El proceso tiene muchos pasos, cada uno iniciado por una enzima. Desafortunadamente, a las personas con cierta composición genética les pueden faltar cualquiera de estas enzimas. Bueno, todas las células del cuerpo humano construyen cadenas de azúcar unidas a proteínas llamadas glicoproteínas. El proceso de construcción llamado glicosilación es esencial para el funcionamiento normal de las proteínas y los lípidos en todo el cuerpo. El proceso tiene muchos pasos, cada uno iniciado por una enzima. Dependiendo del tipo específico del trastorno congénito de la glicosilación, los signos y síntomas comunes incluyen los siguientes síntomas, los cuales son retrasos en el desarrollo, falta de equilibrio, debilidad muscular, daño en los nervios, problemas de visión, problemas gastrointestinales, crecimiento deficiente, enfermedad hepática, enfermedad ósea, enfermedad cardíaca, problemas hormonales, niveles bajos de glucosa sanguínea, sangrado, riesgo de formación de coágulos. El trastorno congénito de la glicosilación es un trastorno hereditario y se presenta desde la niñez hasta la adultez. Ok, profe, la siguiente diapositiva. ¿Ya la pasó, profe? No han pasado. ¿Ya pasaron la diapo? No.
Esta Sí, diapositiva. profe, estoy esperando. Ok, ya pasó. Ok. Bueno, esto le tocaba a mi compañera Ana Sofía, que era o sea, el siguiente, ¿Esto qué el es? O sea, ¿qué siguiente tema es tema, este? ¿Qué tema es este? que es productos los productos de degradación avanzada con respecto a la glicosilación. Bueno, pasen la diapo, por favor. Sí. O sea, ahí va el proceso de la degradación, los productos de degradación avanzada. Aquí no habla nada. No habla nada. Bueno, profe. Ya hasta aquí, ya Bueno, se acabó. con respecto a lo que le dije, con respecto a lo que le dije sobre cuando le hablé sobre de la aplicación, en la imagen que observamos sobre el envejecimiento de la piel, decía algo sobre los elles, que yo les hablé un poquito de eso. Esto más que todo habla de cómo se producen los elles en esta parte de aquí, que son muy dañinos para nuestra salud, que es como cuando tenemos algún alimento, por decirlo así, y lo exponemos a mucha temperatura. Eso se vuelve como algo rico que nos gusta Pero es cancerígeno. Ajá, exactamente, es transferible. Y aunque no sabemos de esto, pues nos gusta y más sin embargo lo seguimos consumiendo sin saber las consecuencias que nos dan. Bueno, profe, eso es todo. Gracias. Traté de explicar lo que más pude. Lo siento. Bueno, el grupo de diabetes ya me mandó las diapositivas. Yo se las mandé ya hace rato, profe. Y ya están corregidas. Usted no me ha dado respuesta. ¿Cuándo me las mandó? La semana pasada. ¿Cómo se llama? Diabetes. Yo se la mandé Pitre. Pero a mi correo, Pitre. Sí. ¿Qué día? Se la mandé y también le dije por WhatsApp que me dijo que les iba a revisar. Sí, pero dime qué día porque tengo abierto el correo. No está. Ya estoy abriendo mi correo. Me lo mandas enseguida si estás abriendo tu correo nuevamente porque aquí no está. Se la mandé el martes 6. Martes 6. No, ni por ahí. El 6 no me llegó nada. El primero, el 3, el 7, el 9, el 13. El 6 no me llegó. Yo se la voy a reenviar ahora. Ok, así sí. Reenvíemela para revisarla. Bueno, nos vemos. Profe, disculpe. Sí. Lo que pasa es que nosotros quedamos con usted en que nos iba a colocar un trabajo para recuperar la nota esa de la exposición que nos hicimos en el primer corte sobre cinética enzimática, el grupo 6. Entonces, para recordarle. Dile a Eli que me dé el nombre de todas y yo les paso esta noche el tema. Ok, profe, ya muchas yo le gracias. pasé los nombres hace rato también a de esos. Sí, pero de pronto borré. Eso sí lo pude haber borrado. El correo yo no lo borro, pero el chat sí, porque uff. Profe, ¿me confirma si le llegó el correo? No ha llegado nada. Vamos a actualizar. No. ¿Qué correo es el que usted me manda? ¿Cómo es el correo? rdifilip@unisimonbolivar.edu.co. Correcto. No sé por qué no le llega. Profe, ¿cómo no fue? Regular, como muy inseguras, pero estaban preparadas, tenían material. ¿Por qué no llega?
Vamos a ver si está acá no deseado. Andrea, no. Profe, y la nota. ¿Ah? No, no me han llegado. No me ha llegado, Eli. ¿Lo puedo mandar entonces por WhatsApp? Pues será. Bueno, yo se las mando por WhatsApp. Bueno. Bueno, entonces nos Profe, vemos. y la nota. Todas están en 4.2 con excepción de una que quedó en 3.8. 3.8. Gracias, profe. ¿Quién es esa, profe? Ana Guerrero. Ana Guerrero. Listo, profe, gracias. Bueno. Hasta luego. ¿Por qué te saliste del grupo? Oye, ¿por qué hiciste eso? O sea, si te equivocas, eso no tiene nada de malo porque nosotros estamos haciendo